¿Todo bien? Bien. Bien, profe. ¿Y van a hacer alguna pregunta? Igual va, yo digo, van a hacer alguna pregunta. Vamos a tratar por ahí, la vemos más adelante, ¿no? Después del recreo que tenemos. ¿Les parece? Pero igual, la pueden plantear igual ahora. Si es simple o la tenemos que analizar. Bueno, no hay preguntas. Bueno, bien, chicos. Arrancamos entonces. A ver, ¿qué les interesa? Sí, sí. ¿Qué? No, sí, sí, que arrancamos porque ya es la hora. Dale, escúchame, bueno, yo voy a poner para grabar, pero sería bueno por ahí. No creo que Yo igual corte, porque- estoy grabando también, Gustavo. Así Ah, ¿estás grabando ya? A ver, espera. Si vos grabás, yo puedo grabar tranquilamente, sí. Sí, sí. sí, sí. Bueno, bien. Bueno, bien, chicos, vamos a ver lo que es el raquis, ¿sí? La función del raquis, bueno, de los diferentes segmentos que tenemos en el raquis. Y vamos a ver también pelvis y columna lumbar. Bien. El raquis, fíjense que en el hombre representa lo que es justamente, es un centro de comando bastante muy importante, ¿no? Está representado justamente por la columna vertebral. El raquis o columna vertebral es lo mismo, que bueno, es la superposición de esas vértebras, ¿no? Desde las cervicales hasta el coxis. Entonces, nosotros tenemos 7 vértebras cervicales, 12 vértebras torácicas, 5 vértebras lumbares, tenemos 5 vértebras sacras que están fusionadas, ¿sí? Y tenemos entre 3 y 4 vértebras coxígeas. Bueno, todo eso representa el raquis en su conjunto. Y vamos a ver que ese raquis, bueno, fue evolucionando desde, bueno, después lo van a leer acá, ¿no? Que acá tenemos un animal que era el Crossopterygii, que era un animal que tenía 4 patas y una cola. Bueno, era un animal que era intermediario entre el pez y el reptil. Bueno, desde esa evolución nosotros vemos que en un principio, tanto la evolución, nosotros le decimos evolución filogenética y una evolución también ontogenética. ¿Qué quiere decir esto? A ver, lo filogenética tiene que ver justamente con esta evolución que hablamos en esa evolución humana, ¿no? Desde un animal, desde otro animal, ¿no? Que puede ser un reptil, que puede ser el mono, hasta lo que somos, hasta el hombre. Y después tenemos la evolución ontogenética, que es la evolución de alguna manera que se da desde que nacemos hasta que somos adultos. Y digamos, de alguna manera se puede trazar una analogía entre esas dos evoluciones, porque es muy parecida. Bien, nosotros al principio tenemos una curvatura, una cifosis en general, que se puede dar, obviamente, se va a dar también en el vientre materno, y a medida que se va moviendo el cuerpo humano, y de hecho esa movilidad también está muy relacionada con la bipedestación, te va dando movimiento. ¿Se escucha lo que estoy diciendo, chicos? ¿Sí? Sí, ¿No? sí, profe. Bien. Vieron que cuando nace un bebé, fíjense en qué posición se encuentra. Cuando nace, fíjense que tiene como una gran curva, fíjense que está como en flexión, que hay como una triple flexión, está como todo flexionado, y la columna hay una gran cifosis, ¿no? En general. Y después, a medida que va moviéndose, tanto o sea, cuando empieza a mover la cabecita, ¿sí? Se va formando esa lordosis cervical. Van a ver que más adelante, cuando tiende a bipedestar, o sea, después del año de nacimiento, tiende ya a pararse, y en esa, cuando se va parando, se va formando la otra lordosis, que es la lordosis lumbar. ¿Bien? O sea que las lordosis tienen una relación directa con la movilidad. Bien. Bueno, fíjense que el raquis representa todo este segmento, que lo tenemos prácticamente más posterior en todo lo que es tanto la columna cervical, torácica y lumbar. Bien, se encuentra en la región torácica, acá bien posterior. En la región lumbar
pues el raquis está un poquitito más en el medio, sí, en proporción con el vientre, y en la región cervical tiene una proporción tercio posterior con respecto a la parte anterior. Recuerden que cuando yo hablo de la región anterior me estoy refiriendo a la región de adelante, ¿bien? Y cuando hablo de la región posterior me estoy refiriendo a la parte de atrás. Cuando yo digo posterior es porque está acá atrás y anterior es porque está acá adelante. ¿Bien? Bueno, el raquis, porque después van a leer todo esto, ¿sí? Que van a ver que el raquis tiene, obviamente se va a mover por medio de músculos, obviamente, hay como riendas musculares, ¿bien? Son como travesaños donde tenemos un eje, un mástil, ¿bien? Y tenemos dos travesaños cruzados. Estas son las dos cinturas, tanto la cintura escapular como la cintura pélvica, que son las principales, digamos, que van a mover el raquis. Y después tenemos otra cintura, ¿no? Otro tipo de articulación, pero bueno, las principales son estas dos, ¿bien? Que es la cintura escapular y la cintura pélvica. Observe que se comportan como un mástil de un barco, ¿no? Un velero. Los veleros es como que tienen un mástil atravesado con un mástil con un palo atravesado que obviamente por medio de riendas se va a mover, ¿no? Y esas riendas están representadas por músculos y también por ligamentos, porque los ligamentos no se contraen, ¿no? Pero hacen toda la función de estas dos cinturas, la cintura escapular y la cintura pélvica. Bien. Observen que en esas riendas musculares que tenemos, cuando nosotros nos apoyamos sobre una pierna, bien, observen cómo la columna empiezan a compensar el apoyo de un solo lado. Bien. O sea, cuando yo me apoyo por un lado, la columna empieza a compensar, ¿sí? Hacia un lado y hacia el otro. Bueno, tengan en cuenta eso, que es importante porque en ese apoyo que yo tengo de un lado, la columna de alguna manera va a tratar de adaptarse porque ese ilíaco, ¿sí? Ya toma el ilíaco de un lado, de la pede, va a ser diferente a la posición del ilíaco del lado contrario, ¿no? Del lado heterolateral. Bien, ¿cuáles son las funciones del raquis, chicos? Bueno, ¿cuál es la función del raquis en general? Tenemos dos funciones principales, que una es la de protección, ¿sí? Y otra es la de movilidad. ¿Bien? La protección la va a dar los cuerpos vertebrales. Bien, a ver si tengo otro dibujito más abajo. Bien, bueno. La parte de la protección la van a dar los cuerpos vertebrales que están adelante. Bien, y la parte de la movilidad lo van a dar el arco que se encuentra por detrás. Cuando nosotros vimos anatomía, habíamos observado que esas vértebras estaban divididas en dos partes, ¿no? A ver si les quiero mostrar el dibujito de la vértebra que la teníamos más abajo, después vuelvo un poquitito para arriba. No, bueno, no voy a ir de tema. Fíjense que los cuerpos vertebrales que los tengo acá, de perfil, ¿no? En una vista sagital, una vista lateral, yo tengo los cuerpos vertebrales y después tengo todo el arco posterior que está por detrás, que empieza desde los pedículos. Observen que, y eso tiene que ver justamente con la función. O sea, los cuerpos vertebrales van a ver qué es lo que soporta la carga, junto con los discos, ¿no? Los discos intervertebrales que se encuentran entre medio, el disco intervertebral, y acá tengo un cuerpo vertebral, y el cuerpo vertebral de la vértebra subyacente, inferior, ¿no? Y desde los pedículos hacia posterior es lo que me va a dar la movilidad de cada segmento intervertebral. Bien, esas son las dos funciones principales. Además de la movilidad, también este arco posterior desde los pedículos también me va a dar la función de protección. ¿De qué estructura, chicos? ¿Qué es lo que me está protegiendo ese arco posterior junto con obviamente toda la parte posterior, ¿no? Toda la parte intermedia. La médula. La médula espinal, bien, ahí está. Profe, yo tengo una duda. A ver. No entendí la función de movilidad. O sea, los arcos posteriores de la columna vertebral
lo que van a hacer ahora va a ser tratar de mantener el eje, digamos, siempre en el mismo nivel, o cómo es, no entendí eso. Mira, ahora igual, sí. A ver, la posición de las vértebras, vos te acordás de la anatomía que Sí, teníamos unas apófisis articulares. sí, Bien, bueno, esas apófisis articulares con las apófisis transversas y demás están de alguna manera diseñadas para moverse. ok, Sí, las apófisis articulares a nivel cervical, vos fíjate que tiene un plano que están a 45 grados con respecto a la horizontal. O sea que están mirando esas apófisis articulares, miran hacia los ojos. A nivel torácico tiene una disposición que están a 60 grados, bien, o sea que tiene una movilidad más bien vertical, y las lumbares son bien verticales, bien. O sea, esa oblicuidad que está dando, justamente le está dando las apófisis articulares, está relacionado con la movilidad de ese segmento. En el caso de las cervicales tiene mucha movilidad de rotación, ok, inclinación también. Bueno, a eso es lo que voy. Ese arco posterior, justamente con todas las apófisis, sobre todo las articulares, son las que me va a dar justamente el segmento de la parte más móvil. claro, y me daría rotación, me daría Inclinación y flexión lateral, o inclinación y flexo-extensión. ok, flexión, extensión, rotación, ok, listo. Sí, obviamente que está también, está relacionado con los cuerpos vertebrales, porque los cuerpos vertebrales también nos van a acompañar, están diseñados también para acompañar todos esos movimientos. Sí, Sí, ahora lo vamos a ver un poquitito más en profundidad, ahora a medida que vamos pasando las diapositivas, los perfecto, profe, muchas gracias. Perfecto, bien. A ver, creo que quedó. Bueno, nada, estos dibujos que van a ver en el libro de Capangi, ¿sí? Este es el libro de Capangi, van a ver que las diferentes disposiciones en que se encuentran las vértebras, tanto cervicales, torácicas, ¿sí? En qué posición con respecto a la parte anterior, ¿no? En posterior, fíjense que en las cervicales se encuentra un tercio, ¿sí? Más posterior que la parte anterior. En este caso se encuentra un cuarto en la región posterior. Esto es un plano. ¿Qué plano es este, chicos? A ver, ¿qué observan? ¿Qué plano es? ¿Sagital, frontal, transversal? ¿Coronal sagital? ¿Cómo? Claro, acá este dibujo lo estamos viendo en forma sagital, ¿no? De lateral. Los dos dibujos. Transversal. Este ¿La dibujo versión transversal? claro, es un dibujo transversal. ¿Bien? O sea, lo estoy viendo en un corte transversal. Si yo hago un corte, corto la médula en este sentido, yo lo estoy mirando desde arriba a la médula. La miro de arriba y estoy viendo que esta región es el abdomen, acá. Y acá tengo el torso, la parte posterior. Bien, la lordosis. Esta es la torácica, o sea, acá yo tengo el tórax, acá adelante, y acá tengo las vértebras. ¿Se entiende el dibujo? Sí, ¿no? Bien. Nada, bueno, acá te explica un poquitito en estos dibujos las curvaturas, por qué se denomina, no sé, la curvatura lumbar, la región lumbar, que es... Recuerden que en la región cervical nosotros decimos que es una lordosis cervical porque esa concavidad mira hacia posterior. Bien. En la región torácica, esa lordosis, podemos decir que es anterior, pero hablamos más bien de sifosis, o sea, de convexidad. Lordosis cervical, sifosis torácica, lordosis lumbar, y podemos decir también una sifosis sacra, sacrococcígea. Bien, bueno, acá tiene el desarrollo de la filogénesis, ¿sí? Y la ontogénesis, de lo que le hablé en un principio. Bueno, como el ser humano tiene, fíjense que en un principio, al caminar, inclusive ahí está el desarrollo filogenético, cuando caminamos en cuatro patas, y también la horizontalidad de la mirada hace que se forme primero la lordosis cervical, y la bipedestación, ¿sí? Hace que se realice la lordosis lumbar. Bien. Todo esto obviamente por las riendas musculares que traccionan. Y esto está relacionado con el psoas. El músculo psoas, bien, que lo tenemos acá adelante, cuando yo me voy a bipedestar,
flexionando hacia adelante y hace que forme esa lordosis lumbar. Bueno, acá tenemos esa evolución, que puede ser también, en este caso podemos hablar de ese desarrollo ontogenético del bebé, que tenemos una gran cifosis en general, y a medida que a medida que pasan los años, en un principio tenemos una lordosis cervical, y luego, cuando bipedesta, se forma la lordosis lumbar. Bueno, acá tenemos lo que le hablé antes, quizá me adelanté un poco, los cuerpos vertebrales que están por delante del arco, las diferentes funciones que tenemos, y ese macizo de apófisis articulares, cómo realiza esa función de movimiento. Recuerden que también tiene la función de protección, ese segmento intermedio, que de alguna manera puede estar dado entre ese segmento a nivel de los pedículos, podemos decir que también tiene la función de protección. O sea, la región anterior es de carga, de soportar peso, la región intermedia, que es donde están los pedículos de protección, y los macizos articulares, o los apófisis articulares, tienen la función más de movimiento. Y acá tenemos las diferentes partes de cada vértebra. Acá podemos imaginar lo que es una vértebra lumbar, el cuerpo vertebral, bien, las apófisis transversas, bien, las apófisis articulares, las láminas, los pedículos serían lo que está por delante, el 8 es el pedículo y las láminas, ¿sí? Apófisis espinosas, apófisis articulares superiores y las inferiores. Y obviamente cada vértebra se va a articular con la vértebra subyacente, ¿bien? Y en esa articulación vamos a tener otro elemento importante, que son los discos intervertebrales, ¿bien? Y también obviamente tenemos otras estructuras, porque hay ligamentos, músculos, y en este caso más bien el ligamento, ¿no? Porque en cada articulación intervertebral tenemos un conjunto de ligamentos que hacen a la función de sostén y de movilidad, de control de movimiento de alguna manera, justamente de cada vértebra con respecto a la otra. Bien. A ver. Bueno, esto de acá lo que está explicando, fíjense que en la relación que hay de las curvas raquídeas con respecto a la resistencia que puede soportar la columna, ¿no? O todo el cuerpo, en este caso la columna vertebral. Lo que me está diciendo acá, en este dibujito, fíjense que nosotros si tenemos, y esto está relacionado algunas veces, muchas veces, con las columnas rectificadas, ¿no? Con esa rectificación, a ver, es difícil que haya una columna recta totalmente, pero bueno, esto es a nivel imaginario, pero sí tener en cuenta que una parte de esa columna, cuando está rectificada, de alguna manera va a tener menos resistencia, ¿bien? También está relacionado con el confort de cada persona. Fíjense que y tiene que ver con la cantidad de curvas que tiene, ¿bien? O sea que la resistencia está relacionada directamente con la cantidad de curvas que puede presentar una columna. Acá yo tengo una curva, ¿bien? Acá tengo dos, ¿bien? Dos curvas, a pesar de que sea convexo, cóncavo convexo, en tengo dos, y acá tengo tres curvas, Después este es un error del libro, chicos, que seguro que lo tienen ustedes. En vez de poner 5 acá tenemos que poner 10, ahora lo vamos a decir. Bueno, observen que si yo no tengo curvas, el número 0 dice que hay una ecuación que la tengo, a ver, ¿dónde está? Estaba ahí arriba, el dibujito. La ecuación es el número de curvas al cuadrado, que sería esto, ¿no? El número de curvas al cuadrado más 1. Eso sería la relación directa, sería igual a la resistencia, a la cantidad de resistencia con respecto a la cantidad de curvas que hay. ¿Qué quiere decir este dibujito? Que si yo tengo, fíjense, el número de curvas es 0, acá, ahí pongo 0 en n, ¿no? Más 1 me va a dar 1, o sea que la resistencia es 1. Si yo no tengo curvas acá directamente, tengo una resistencia 1, x, ¿no? Vamos a poner un 1 como una unidad para poder representarlo después más adelante. Fíjense que si yo ahora a esas curvas yo tengo una curvatura sola, yo pongo el 1 por 1, 1, porque es 1 al cuadrado, ¿sí? Más 1 son 2, me va a dar 2. O sea que cuando yo tengo una curva, ¿sí? En
este caso puede ser lumbar, la resistencia va a ser el doble que la primera, que la que no tenía curvas. Bien. Ahora, si ese número de curvas, acá yo tengo 2 ya, el número de n es 2 ahí, n es 2, entonces como tengo 2 al cuadrado sería 4, 2 por 2, 4, más 1, 5. O sea que el número 5 de resistencia va a ser, cuando yo tengo 2 curvas, la resistencia de esta columna, al tener 2 curvas, va a ser 5 veces mayor que aquella columna que no tenía curvas. Bien, porque tengo una unidad de 1 ahí. Bueno, y pasa lo mismo con las curvaturas cuando tengo 3 curvaturas, ¿no? Acá tengo 3, tengo el número 3, el 3 por 3 es 9, más 1 es 10. Entonces acá es lo que tenemos que corregir, chicos, que en el libro está mal, no sé si el Campanci nuevo está corregido, pero bueno, acá tenemos que tachar esto y poner 10. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando yo tengo 3 curvaturas, la resistencia de esta columna, al tener 3 curvaturas bien formadas, va a ser 10 veces mayor que aquella columna que no tenía curvas, que la resistencia era 1. Bueno, ¿eso se entendió, chicos? Sí, una consulta. El sacro no entra como curva, ¿no? Claro, acá no lo tenemos, está bien, porque no lo tomamos como curva, y está buena la observación, porque acá la estamos observando, ¿no? Sí, porque estaba calculando las curvitas. Claro, no, está bien, está perfecto lo que decís. Porque el sacro, de alguna manera, las vértebras están fusionadas. Sí. ¿Sí? Al estar fusionada, a ver, por eso no la estamos tomando como curvatura. De hecho, bueno, los anatomistas no la están tomando como curvatura justamente por esta fusión de vértebras, pero sí hace a todo el movimiento, Brenda. A ver, esto es esquemático y es a nivel de ejemplo, ¿sí? Nada, de tener en cuenta por ese lado, pero acá se dio el ejemplo desde la zona lumbar hacia arriba, torácica y cervicales, y está buenísima la observación que haces, porque el sacro tiene movimiento, a pesar de estar fusionada la vértebra, tiene un movimiento menor que las otras vértebras. De hecho, muchas veces, como a nivel de ejemplo, chicos, el occipital también se toma como una curvatura, como una continuación de esa columna, de ese raquis, que se da a nivel craneal, acá en el cráneo. ¿Se acuerdan de la región occipital, del occipital, del occipucio? Bueno, el occipital, en la evolución humana, muchos anatomistas la toman como un cambio, como una evolución, de alguna manera, de un conjunto de vértebras. Nada, no lo quiero meter en un tema más complejo, pero tengan en cuenta que el sacro, a pesar de ser un conjunto de vértebras fusionadas, cuando somos bebé, cuando está el bebé y tiene el sacro, esas vértebras todavía no están fusionadas, se fusionan más adelante y tiene movimiento. Bien, pero bueno, acá es a modo de ejemplo para tener en cuenta que a medida que tenemos más curvas, bien, y bien formadas esas curvas, vamos a tener más resistencia. Bien. Gracias, profe. De nada. Consulta, no estoy entendiendo. Más resistencia se refiere a que puede soportar más peso, pongámosle. Sí, perfecto. Pero si está curvado físicamente, o sea, no anatómicamente. Más resistencia estamos... perdón, te interrumpí, Rolando. Perdón, si físicamente, no anatómicamente, físicamente, un palo recto soporta más que un curvo, ¿cómo puede ser que acá una curva soporte más peso que un palo y algo fijo? Porque no tiene movilidad el palo. Claro, tiene que ver con la movilidad, la resistencia. ¿Qué decía, Diego? Perdón, no te escuché. Claro, tenés que combinar movilidad y resistencia. El palo no se mueve, la columna lumbar sí. Si yo al palo le soporto carga, Rolando, si yo al palo lo inclino un poquitito, porque el cuerpo humano va a tener, en algún momento, cuando yo tengo que deambular, me voy a tener que inclinar hacia adelante. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y si en esa inclinación adelante le sigo soportando el peso, ¿el palo está así? Sí, perfecto. Tengo un soporte interesante de peso, como bien decís vos. Ahora ese palo yo lo inclino y es rígido todavía, y lo más probable es que esa resistencia no va a ser a ver, podemos pensar que no es tan buena porque va a estar relacionado con el movimiento. A lo que voy yo, esta columna va a soportar carga porque en esas curvaturas está relacionado también con los músculos que van a generar ese soporte de peso. Esos músculos, cuando yo lo inclino,
me va a generar una mayor resistencia que si el palo está recto, totalmente. Ok. O sea, acá interfiere también lo que es la musculatura y la movilidad de la columna. Está todo en conjunto, claro. Estamos hablando de una resistencia no estática, pero más bien dinámica. Gracias. Por eso la curvatura, ¿no? Y está buena la observación porque, a ver, si un edificio, como bien decís vos, un edificio no lo hacen así en zigzag, ¿no? No que yo sepa todavía. No, pero ¿qué hicieron los ingenieros? ¿Qué pasa con los ingenieros que construyen los edificios? ¿No le dan movimiento ahora? Sí, tienen un movimiento oscilatorio, pero depende de un péndulo que tienen abajo. Claro, pero ¿por qué se dieron cuenta de los movimientos? Porque dieron cuenta que hay unos pequeños movimientos que me imagino que están en el campo terrestre, que no quiero meter un poquitito más ahí, y los movimientos de los vientos, que hace que justamente tengan esas oscilaciones, o por los terremotos, ¿no? Que hay. Al haber movimiento en la base, se tiene que deslizar y mover. Y bueno, lo podemos imaginar por ese lado. Yo al moverme, se tiene que mover un poquitito. Bueno, esos movimientos de deslizamiento, de alguna manera lo están cumpliendo la columna vertebral y cervical y todo. Se desliza. Y bueno, cuando más armónico sea ese deslizamiento y curvas, podemos decir que tiene más resistencia. Con las personas que usan la pierna ortopédica, no la tienen de manera recta, la tienen así también. Las que usan, por ejemplo, los atletas que tienen discapacidad, que no tienen una pierna, que tienen una pierna ortopédica, la tienen con curvatura, no la tienen de manera recta. Claro. Bueno, pero está buena la observación que está donde estamos construyendo de alguna manera, porque está bueno esto ¿no? de si es algo fijo, entre comillas, podemos decir que sí, va a soportar más peso. Pero si es estático, pero evidentemente tanto en la vida humana, ¿no? Hay movimiento en todo, hasta en lo que uno supone que está fijo como un edificio. Bueno, en muchos lugares como en Japón hay mucho movimiento terrestre y bueno, evidentemente se avivaron de darle un poco de movimiento para que no colapse esa estructura. De alguna manera la resistencia la estamos volcando por ese lado, ¿no? En el colapso que puede llegar a generar y que esa resistencia se fracture o se quiebre. ¿Bien? Perfecto, gracias. Buenísimo la observación. Bien, chicos. Y el índice de Delmas un poco tiene que ver, hizo una relación entre la altura total de ese individuo y con respecto al largo, ¿sí? A la altura de esa misma persona, pero con curva, ¿no? Y en esa relación, bueno, ¿qué conclusiones saca? Que las personas que tienen más curvaturas son personas más dinámicas, de alguna manera, y las personas que tienen menos curvaturas pronunciadas, y en esa relación, que después lo van a observar acá, van a ver que en esa relación que hay entre una longitud y la altura, es más estática. O sea, esta columna sería más estática, más rígida de alguna manera, por decirlo de alguna manera, y esta persona es más dinámica, ¿sí? Se mueve más. Bueno, para eso sirve por ahí el índice de Delmas. Y bueno, y está relacionado también con todo esto, ¿no? Con el número de curvas que hay, con las resistencias y demás. Bien, ¿esto se entendió, chicos? Sí, bueno, después lo tienen que leer, léanlo, porque bueno, sería eso en general, en conclusión, lo que plantea Delmas. Bien. Bueno, ahí habla un poquitito más de las diferentes enfermedades que tiene, que ya la vez pasada hablamos de la enfermedad de Scheuermann, de la osteocondritis y demás. Que bueno, ahí influyen otros factores. Bueno, fíjense que en cada vértebra, estos dibujitos que nosotros, estas líneas, ¿sí? De fuerza, porque son líneas de fuerza, nosotros le decimos trabéculas, y bueno, y en el hueso se le dice trabécula, que son líneas de fuerza que van apareciendo en el hueso, en todos los huesos, ¿no? Del cuerpo humano. Aparecen líneas de fuerza por las diferentes tracciones o compresiones axiales y demás. Fíjense que acá el peso de la vértebra que está arriba, junto con otras resistencias, que en este caso tengo las apófisis articulares superiores de la vértebra que está arriba, van a generar esas líneas de fuerza y van a haber entrecruzamiento inclusive de esa línea de fuerza, donde van a haber mayor resistencia generada por esa línea de fuerza. ¿Y qué son estas líneas de fuerza? Hay mayor cantidad de hueso depositado en este segmento. O sea que estas líneas
ingresan o se depositan en una posición que justamente está en esa posición. Si uno corta ese hueso, se van a ver que aparecen esa disposición y esa alineación de hueso, y eso está dando justamente por una célula, son los osteocitos, y los osteoblastos también, que bueno, de alguna manera generan esa disposición y esa, en este caso, la verticalidad, y acá en forma obliqua, ¿no? Bueno, nada, piensen que todos los huesos tienen esa disposición, y observen que en ese entrecruzamiento que hay de línea de fuerza, de trabéculas, que le decimos trabéculas, hay sectores, ¿no?, que no tienen mucho entrecruzamientos, esta parte anterior del cuerpo vertebral, y justamente, fíjense qué casualidad que es donde, si uno hace una hiperflexión de columna, se puede llegar a desmoronar, a fracturar, se crea una vértebra en cuña. Esto es una cuña, ¿no, chicos? Un dibujo con una cuña y se fractura. Y esto, bueno, puede llegar a generar este tipo de patología como la enfermedad de Scheuermann, que habíamos visto, que, bueno, se fractura por puede ser por la parte, obviamente, por la parte mecánica, por ese desalineamiento, porque no se genera mucho entrecruzamiento de las trabéculas, y también por una alteración del colágeno, puede ser, que tiene que haber acá a nivel de la columna vertebral. Bien. Bien, chicos. A ver. Bueno, ahí hablamos de los pilares. Fíjense que tenemos un pilar anterior que tiene que ver con ese soporte, ¿no?, del peso, de lo que veníamos hablando, y donde ese pilar anterior, bien, que tiene que ver con con la función de soporte de peso, también tenemos otro elemento importante, que es el disco intervertebral. Tenemos el sector intermedio, que está representado por los pedículos, y tenemos ese segmento donde protege a la médula, y ese segmento más bien posterior de movilidad. Acá tenemos las apófisis articulares, las transversas y las apófisis espinosas en ese arco posterior. Bueno, fíjense que podemos asociarlo también con una palanca. Acá por eso nosotros hablamos en la columna vertebral de una palanca de primer género, como de primer género de equilibrio, ¿no?, donde tenemos una fuerza, ¿sí?, que soporta justamente el cuerpo vertebral. ¿Y por qué decimos que está en equilibrio? Porque, bueno, donde está el fulcro, tenemos otros elementos que hacen el equilibrio, ¿no? O sea que el producto de esta distancia por esa fuerza que se está generando acá, y esta es pareja, es parecida o es igual, ¿no? Para que pueda mantener esta verticalidad o esta igualdad entre estos dos segmentos. Bien, nada, fíjense la función de amortiguación, de resistencia, como de una cuerda inelástica también que tenemos en la región posterior de la columna vertebral. Bien. ¿Cómo venimos, chicos? ¿Bien? ¿Se escucha? Bien. ¿Preguntas? Digo preguntas para aprovechar y tomar un mate. Esperen un segundito. Que sirva un mate. No, tranquilo. Ahí vamos. Bien, y también habíamos visto en anatomía, ¿se acuerdan de los ligamentos y todo eso? Bueno, vamos a tratar de repasar, usted tiene que repasar, ¿va?, todos esos elementos tendinosos y ligamentos que hay. Tenemos el ligamento, ¿se acuerda del ligamento longitudinal anterior? El ligamento cigoapofisario, el que envuelve, que es la cápsula articular. Bueno, el disco propiamente dicho, el ligamento vertebral común anterior, el anterior, el posterior, los ligamentos amarillos, los ligamentos interespinosos, supraespinosos, a nivel cervical. Recuerden que después tenemos también el ligamento nucal. Todos esos elementos son importantes en relación a todo lo que venimos hablando, ¿no?, en la función de soporte, de movilidad y de protección de la columna vertebral. Bien, a ver. Bien, fíjense que, bueno, ahí hablamos un poco de lo que es la vértebra, y bueno, vamos a hablar también de la función del disco intervertebral, que está dividido en dos partes, ¿no? Una parte que es
el anillo del disco y el núcleo. Fíjense que es como acá tenemos como una función como una bolita que está en el medio, y este núcleo pulposo tiene mucho líquido, mucha agua, tiene la capacidad de recibir agua y de absorber agua. Esa capacidad se llama hidrofilia, o sea, hay afinidad por recibir y tiene la capacidad justamente de absorber agua. Bien, y la función del disco, del anillo, perdón, la parte lateral, ¿no? Con respecto al disco intervertebral, tiene la función esta de soporte, de soportar esas presiones que se pueden generar a nivel del disco, y también obviamente las presiones que vienen desde la vértebra de arriba, ¿no? Que bueno, en conjunto hace que justamente la función del disco es de soportar mucha carga y muchísimo peso, siempre y cuando se encuentre en su posición fisiológica. Fíjense que en esas capas, que parecen capas de cebolla, ¿no? Como una cebolla, en el centro está el núcleo pulposo, y las diferentes capas que se encuentran en el anillo fibroso, ese anillo tiene diferentes líneas de fuerza, ¿no? Y esa línea de fuerza hace justamente a la función de soporte, de sostén, que están generando estas presiones que hay tanto del núcleo pulposo como de sostén de este anillo fibroso. Ahora voy a explicar un poquitito mejor. A ver. El núcleo tiene la capacidad de absorber agua, ¿no, profe? Sí. Listo. Perdón. Listo. Ahora, porque vamos a hablar un poquitito del estado, que creo que está más adelante, del estado de pretensión del disco y lo que es precompresión o pretensión, y lo que es la hidrofilia. La hidrofilia ya le expliqué, ¿no? Que es esa capacidad de absorber agua que tiene el núcleo pulposo. Bien. Y bueno, fíjense la cantidad de carga que soporta el núcleo y el anillo fibroso, ¿no? Obviamente que todo está dado en el núcleo pulposo. Y esas presiones que pueden soportar, después le hablo todo esto, chicos, que está muy, muy interesante por la cantidad de peso que puede soportar el núcleo pulposo. Fíjense que, esperen que quería mostrarle algo con respecto a esto. Fíjense que el núcleo pulposo, tanto como el disco, ¿no? Más el núcleo, y esto está representado como una vértebra que es superior y la vértebra inferior. Observen que si yo a la vértebra que está superior la inclino hacia adelante, hacia un lado, el núcleo pulposo va a tener tendencia, ¿sí?, a ir hacia el lado contrario. O sea que, en realidad, el dibujito tendría que ir, o sea, si yo me inclino hacia atrás, el núcleo pulposo va a ir hacia el lado contrario. ¿Bien? Claro, el profe dijo, como dice acá en el libro, que dice que actúa como rótula, pero bueno, que no es una rótula. Claro, no es una rótula, pero está bueno el ejemplo de decir actúa como rótula, ¿no? Como una palanca. Son dos platillos que vos lo movés y el núcleo pulposo obviamente es una rótula, pero va a tener tendencia a irse hacia el lado contrario al movimiento que está generando. De hecho, justamente así es como se producen las hernias, ¿no? Las hernias lumbares o discales, ¿no? Que uno tiene, que muchos pacientes tienen, perdón, está relacionado con esto. O sea que hay mucha presión de un lado, supongamos, de acá, ¿sí?, en este lado, y el núcleo pulposo tiende a irse hacia el lado contrario. Esto hace que ese núcleo pulposo presione los nervios que están de este lado y obviamente, me genera mucho dolor. El dolor que me va a generar es porque está comprimiendo este núcleo pulposo el nervio que está acá, que estaría representado en este sector. Y todo esto porque de alguna manera está desalineado esa columna. O sea que muchas hernias discales están relacionadas justamente con una desalineación de la columna vertebral. ¿Bien? La hernia discal, profe, es como una hernia de disco, ¿no? Es hernia de disco. Es la hernia de disco, sí, es la hernia de disco, sí, justamente lo mismo. Listo. Estamos hablando de lo mismo. Bien, y ese estado de, fíjense que la hidrofilia que le genera el disco hace que se genere un estado de pretensión, porque al haber más agua, ¿sí?, dentro del núcleo pulposo, las vértebras tienden a
separarse. Bien. Igual acá, bueno, acá estamos viendo cómo si yo tengo una vértebra superior y hay una compresión, cómo esas fuerzas se van distribuyendo, sí, obviamente, ¿no? Sobre el platillo, en este caso inferior, ¿no? Y fíjense como si yo la presión la tengo de un lado, el núcleo pulposo tiende a irse, como les decía, hacia el lado contrario. ¿Bien? A ver, bueno, y acá, nada, si yo tengo una presión, ¿sí?, vertical, ¿sí? Obviamente que el disco tiende a disminuir su altura, ¿sí? Y si yo obviamente tracciono hacia el lado opuesto, a ver si hay un dibujo de eso, ¿no? Obviamente que la altura del disco va a tender a ser mayor, ¿no? Del disco y del núcleo pulposo. De hecho, muchas veces esa hernia discal que puede generar, porque ¿qué es la hernia, chicos? Es ese núcleo pulposo, como hay agua acá, el agua junto con el núcleo tiende a comprimir el nervio que se encuentra a este nivel. Entonces, muchas de las terapias que se realizan hoy en día, justamente es importante traccionar un poco para que ese núcleo pulposo con ese líquido, con el agua, tiende que tenga, a ver, de alguna manera, ¿cuál sería el objetivo? De tratar de volver a ese núcleo pulposo ese líquido. Y muchos chicos en otras clases, en otro momento, me han comentado que si tenía cura esto, ¿no? Porque, bueno, sí, eso iba justamente a preguntarle. Sí, me imagino, porque ya no solamente a vos, a muchos se lo ocurrió. Está bueno, Brenda, que lo plantees. Justamente, bueno, nada, al haber una cicatriz, una abertura acá, no es fácil que se regenere este disco, esta fisura, porque hay una fisura que va desde acá hacia afuera. Pero bueno, mejora mucho la sintomatología, ¿eh? Mejora muchísimo. Pero bueno, no es fácil que se regenere por sí mismo. ¿Por qué? Porque hay movimiento. Y si yo tengo una fisura, una herida, y continuamente lo estoy moviendo, porque no estoy estático, el cuerpo lo estoy moviendo continuamente. Entonces por eso mismo no se termina de soldar. Porque si uno estaría rígido, bueno, no se mueve pero para nada, que es imposible. Bueno, sí, se podría, pero bueno, no sucede eso. Bueno, a ver. Nada, acá, fíjense que acá las diferentes fuerzas que se aplican y demás, y además está relacionado justamente con el hecho de descansar, de ponernos en decúbito dorsal. Cuando nosotros dormimos, el agua que se encuentra en el disco intervertebral tiende a irse hacia los platillos, hacia las vértebras. Es como que lo absorbe como una esponja, ¿sí?, la vértebra de un lado superior y la vértebra inferior, y hace que ese líquido, ¿sí?, vaya hacia las vértebras. A ver, esa red, chicos, acá la compresión que genera acá esa red, cuando yo me pongo en bipedestación, ¿sí?, ese líquido tiende a irse hacia las vértebras, porque hay compresión. Es como que yo tengo agua en un lado, y si yo comprimo, primero va a disminuir la presión que hay acá, y ese líquido tiende a irse hacia las vértebras. Bien, ahora cuando dormimos, ese líquido va a tender a irse hacia el núcleo pulposo. Bien, y se genera ese estado de pretensión y compresión, de precompresión. ¿Por qué? Porque cuando hay más líquido acá en el núcleo pulposo, se empiezan a tensar más los ligamentos periféricos, ¿eh? Entonces uno podría pensar que cuando uno se levanta, ¿vieron que cuando uno se levanta de dormir está supuestamente más duro, está más alto inclusive? ¿Por qué está más alto? Porque hay mucho más líquido, ¿sí?, en el núcleo pulposo, y fíjense la altura que tengo de estas dos vértebras, imagínense de toda la columna, ¿no? Y al final del día siempre tenemos cerca de 1 centímetro a 2 centímetros más bajo. ¿Por qué? Porque esa presión del núcleo de cada disco intervertebral va disminuyendo su altura, y en conjunto, es muy poquitito, son milímetros, pero en conjunto hace que disminuya la altura. Pero bueno, a la mañana vamos a estar un poquitito más rígido, y a la tarde vamos a estar un poquitito más flexible, porque no hay tanta tensión de los ligamentos. ¿Se entendió ese concepto, chicos? ¿Es esto lo que estoy explicando? Con respecto a los niveles de presión y compresión que hay acá.
Yo, profe, tengo una consulta. Sí, a ver. El líquido del agua, ¿en qué momento iba al cuerpo de la A los vértebra? cuerpos van, a los cuerpos van cuando yo me paro, ¿viste? Cuando estoy parado durante todo el día, el líquido que se encuentra acá. Cuando yo me paro, cuando me levanto de dormir, ¿no? Recién me levanto de dormir, fíjense en este dibujo. Estoy más alto y el líquido empieza a migrar, ¿sí? hacia las vértebras que tengo hacia un lado y hacia el otro. ¿Lo ven? Acá. ¿Sí? Bueno, y cuando yo duermo de alguna manera, ese líquido, porque acá estoy en el final del día, ¿sí? Y ese líquido empieza a migrar, obviamente vuelve al núcleo, porque no hay tanta compresión. Y lo mismo puede volver inclusive haciendo una tracción, porque si yo tracciono una vértebra con otra, va a generar el mismo efecto. Ese líquido va a volver de alguna manera, o esa esponja va de alguna manera a llevar el líquido hacia el núcleo pulposo. ¿Sí? ¿Eso es lo que preguntabas? Sí, Iván, profe. ¿Sí? Mira, ¿Entiende o no? Una pregunta Sí, sí. más de curiosidad. ¿Qué tiene que ver esto con las personas cuando son ancianas que se disminuyen de su altura? Claro, bueno, tiene que ver con ese estado, a ver, en la genes, en lo genético, dentro de cada parte del cuerpo, hace que tenga menos flexibilidad el disco. Y de hecho, al haber menos flexibilidad, menos movimiento, también tiene menos capacidad de poder, de alguna manera, de poder absorber otra vez el agua. Se rigidiza todo, ¿sí? Al estar más rígido, podemos pensar de que esa cantidad de agua que tiene que volver no vuelve tanta agua. Entonces, el disco queda más chiquitito, porque no tiene tanta capacidad de flexibilidad de poder absorber más agua y que pueda aumentar el tamaño y la altura. Y está en relación con todo el tejido, porque el tejido conectivo no va a tener la capacidad, a medida que pasan los años, de poder regenerarse más rápidamente. Y tiene que ver con la flexibilidad de este tejido, ¿no? Porque es tejido conectivo todo esto, chicos. Tanto el hueso como el disco, ese tejido conectivo, cuando somos jóvenes, como ustedes son jóvenes, es más flexible, tiene capacidad de regenerarse más rápido y demás. Y a medida que vamos avanzando en edad, esa flexibilidad de ese tejido colágeno, de esos glicosaminoglicanos, que decimos que es justamente lo que hay acá adentro, va a tener menos capacidad de poder absorber agua. Se hace más rígido. ¿Se entiende ese concepto, chicos? ¿Sí o no? ¿Llevamos? Sí, profe. Bien. Por eso es bueno, chicos, en la actividad que hacen ustedes, cómo podemos retrasar esa, de alguna manera, ¿no? A ver, ¿cómo podemos retrasar de que ese tejido degenere más rápido? Como ayer hablaba el profe Diego. A ver, dándole flexibilidad y dándole movimiento. Porque si yo a ese tejido le doy movimiento, le doy flexibilidad, lo muevo dentro de sus movimientos normales, fisiológicos, ese tejido se va a mantener bastante tiempo en el transcurso de nuestra vida, ¿sí? Ahora, si esa persona es rígida, no hace actividad física, fíjense lo importante en qué posición están ustedes, ¿no? Esto de moverse y saber moverse para darle flexibilidad a esto y que tenga esa capacidad de poder absorber y expulsar el agua adecuadamente del núcleo pulposo. Y bueno, uno moviéndose es como una esponja. Si yo a una estructura le doy masaje, lo muevo, bueno, obviamente va a mantenerse más en el tiempo. Ahora, si yo lo dejo fijo y rígido, y bueno, no va a tener las mismas funciones en el transcurso del día, ¿sí? ¿Vamos bien, chicos? ¿Ahí? Sí. Bueno, acá fíjense que, bueno, esto es la representación un poco de las compresiones y de cómo las presiones y cómo se puede llegar a degenerar el disco del núcleo pulposo, ¿no? Y puede presionar el anillo y ese anillo se puede fisurar, ¿ven? Algo que les puedo comentar. ¿Esa sería la hernia? Claro, sí, eso es lo que quería comentarle. Miren, la hernia, fíjense que lo importante que es la hidratación, ¿sí? La hidratación que hay en los núcleos, que uno si no toma agua,
porque uno dice, no, yo tomo también mate, es una cosa. Sería bueno acompañar el mate y después tomar agua aparte, ¿no? Si uno no toma agua, este núcleo pulposo que tenemos acá no va a tener tanta agua. Entonces, al no tener tanta agua y no poder irse el agua al núcleo pulposo y generar un estado de hidrofilia o de pretensión, ¿no? Porque esta es una fuerza, al hidratarse bien el núcleo, genera más un estado de pretensión, ¿sí? O de precompresión de todo este núcleo pulposo. ¿Qué es lo que pasa, chicos, cuando no hay agua? Ese núcleo pulposo es chiquitito y las fibras del anillo fibroso que están envolviendo a ese núcleo pulposo tienen tendencia a irse hacia adentro. Y cuando esas fibras del anillo fibroso van para adentro, se fisuran, se rompen. Y ahí aparece justamente la hernia. ¿Y cómo aparece la hernia? Una de las causas es la falta de agua. Porque no tengo agua para generar este estado de pretensión. Al no haber agua, estas fibras se meten para adentro y se fisuran. Y se empiezan a fisurar hacia afuera y genera esta hernia de disco. ¿Por qué apareció la hernia de disco? Una por la mala alineación y otra por la falta de agua. Tenemos varios factores. ¿Se entendió esto? Lo importante es si esto es una hernia donde después vas a comprimir, ¿ves? Va migrando ese líquido hacia afuera y comprime el nervio que se encuentra acá. Por eso lo importante de la buena alineación de la columna, para no generar estas hernias. Y fíjense que acá esa hernia, acá tenemos un nervio, bueno, nada, y también tenemos acá un osteofito. Un osteofito es un sobrehueso que se genera en las articulares, en las posibilidades articulares, por una hipercompresión que hay a este nivel. Bueno, nada. Las variaciones de la altura de los discos también están relacionadas con los movimientos, con la cantidad de movimientos que hay, la proporción, porque acá la altura de cada disco a nivel cervical, torácico y lumbar va a estar relacionado justamente la altura con la proporción de esa altura del disco en proporción con la altura de los cuerpos vertebrales. La proporción que quiere decir acá que tengo 2/5 del disco representa los 2/5 de la altura del disco del cuerpo vertebral, y está relacionado justo con la movilidad, donde en las cervicales tiene mucha movilidad, en segundo lugar le sigue la zona lumbar, con más movilidad, y luego por último va a estar relacionado justamente la que menos movilidad va a tener en la columna torácica. En la columna torácica se le va a sumar las costillas, porque las costillas también se articulan, y es más, y le van a dar más rigidez a toda esa movilidad. Bueno, bien. Nada, fíjense que acá, bueno, tenemos ese estado de separación que hay cuando yo separo, ¿no? Una vértebra con otra, como esas fibras se van hacia adentro, hay más altura del disco, y cuando hay una compresión, disminuye la altura porque absorbe toda esa compresión de la fuerza, ¿no? Absorbe la fuerza superior y una fuerza inferior que viene desde el piso. Fíjense los diferentes movimientos que se puede generar y cómo si yo hago una extensión de la columna, el disco tiende a irse hacia adelante, y si yo flexiono la columna, el núcleo pulposo tiende a irse hacia atrás. Nada, si hay una lateralidad, una presión de un lado, fíjense cómo amortigua, cómo van compensando esas presiones, el disco intervertebral va compensando y va distribuyendo las diferentes fuerzas que puede absorber, que va a absorber justamente de toda la columna, ¿no? Tanto en rotación, en flexión, en inclinación de un lado o del otro. Acá estoy inclinando de un lado, si yo lo veo de frente, acá estoy inclinando del lado derecho, si inclino hacia la derecha, hago una inflexión lateral hacia la derecha, el núcleo pulposo va a presionar hacia el lado contrario. O sea, si una persona dice, che, incliné hacia un lado y me agarró un dolor del lado contrario, ¿no? Una ciatalgia por una hernia. Y bueno, puedo pensar de que el núcleo pulposo, si yo inclino hacia la derecha y a mí me dolió del lado izquierdo, ese núcleo pulposo presiona más el nervio que está acá. ¿Sí? La rotación automática del raquis, ¿sí? En una flexión lateral, recuerden que cuando yo inclino hacia un lado, la columna vertebral,
automáticamente siempre aparecen, además de no es una inclinación pura, siempre además de una inclinación lateral, de una inflexión, que es lo mismo, es sinónimo hablar de una inflexión lateral, también aparecen movimientos de rotación. Cuando yo inclino hacia la derecha, muchas veces va a aparecer un movimiento de rotación hacia el lado contrario. O sea, si yo inclino la columna hacia la derecha, ¿sí? Uno va a rotar hacia el lado izquierdo. ¿Y qué quiere decir que rota hacia la izquierda? Que las vértebras, la parte anterior, ¿sí?, del cuerpo vertebral, va a mirar hacia la izquierda. Eso quiere decir que rota hacia la izquierda. Yo inclino hacia la derecha, ¿sí? O sea que hay una concavidad del lado derecho, y voy a mirar la parte de adelante de la vértebra va a mirar hacia la izquierda. Eso quiere decir que rota hacia el lado contrario. Por eso es una rotación automática. Y esa rotación automática va a estar relacionada con ¿por qué se va a dar? Una por la compresión de los discos y otra por la tensión de los ligamentos. O sea, las diferentes posiciones de los ligamentos, que hablamos, los ligamentos intertransversos, el ligamento interespinoso, el supraespinoso, el hocico apofisario, todos estos ligamentos hacen que genere estas rotaciones automáticas, que cuando inclina hacia un lado, rota hacia el lado contrario. Y ese es el origen de la escoliosis, de alguna manera. Si ustedes se pueden pensar, la escoliosis es la rotación hacia un lado de los cuerpos vertebrales junto con la inclinación hacia el lado contrario. Inclino y rota hacia el lado contrario, ¿sí? ¿Se acuerdan de escoliosis, que estuvimos viendo algo, chicos? De lo que era. Cuando yo inclino hacia un lado, estoy rotando hacia el lado contrario. Ahí. Bien. Y también después a ver, en la escoliosis también se le suma otro concepto que puede generar también una disminución de altura de las vértebras, ¿no? Porque en esa rotación disminuye también la altura, porque es como generar como agarrar un trapo retorcido. ¿Vieron, chicos, cuando uno retuerce el trapo o un trapo de piso, por decirlo de alguna manera? Si uno hace una retorsión, retuerce un trapo de piso o un trapo, bien, cuando yo hago una torsión, disminuye la distancia, el largo. Fíjense. Y si uno hace, a ver, yo lástima que no tengo acá algo para retorcer. Sí, espérense. Yo siempre le muestro a muchos, a ver si llegan a ver esto, chicos. Sí, esto es un buzo, ¿va? Observen, ¿se ve esto? ¿O no? Sí. ¿Sí? Sí. Sí. Ahí, miren, acá tengo la manga del buzo, miren. Yo tengo algo recto, así, ¿no? Y yo ahora lo voy a retorcer bien, miren lo que pasa. Y esto es para que le queden a ustedes en el ejemplo de escoliosis. Ahí la columna está recta, miren. Se llega a ver ahí, ¿no? Fíjense qué pasa cuando yo lo retuerzo más, ¿eh? Y esto lo pueden hacer ustedes a modo de ejemplo, miren. ¿Qué pasó? Se curvó. ¿No se formó una escoliosis? Sí. Sí. Y fíjense que si yo lo estiro, ¿qué pasa con esa columna? ¿Se endereza? Vuelve. Entonces, la escoliosis, los músculos que hay, chicos, los músculos que hay en toda la columna vertebral son tan potentes, tan fuertes, que retuercen la columna y hacen que se forme esa escoliosis. ¿Se entiende? Lo importante de estirar, de elongar. Si yo estiro, elongo, no es que voy a evitar totalmente la escoliosis, pero voy a mejorar mucho. Mis sobrinos, yendo a natación y kinesiología, mejoraron un montón. Cuando nacieron, sobre todo Vanina, tenía el cuellito muy inclinado para un lado. Le pusieron un montón de cosas, kinesiología, un montón de cosas, desde natación a todo. Y ahora, dentro de todo, la ves, pero de rato, ponele que ella está haciendo cosas, ahora tiene 9 años, no, 10. Y de a rato como que se le va solo, de nuevo. Y le tenés que decir como para que ella se enderece. Claro, puede ser voluntario, pero también se puede, en kinesiología, los que hacemos RPG, todos nosotros, la mayoría de los profes, todos hacemos RPG, y ahí sabemos que estirando del lado, ¿de qué lado vamos a estirar, chicos? En una escoliosis. Si yo tengo más acortado acá, y estoy así, ¿qué músculo voy a estirar? El músculo que está cortado.
Si acá está cortado, yo digo, che, ¿qué músculo tengo acá? A ver, lo voy a estirar, lo estiro. ¿Y lo enderecé? ¿O no? ¿Se entiende eso? Sí. Y yo tengo el músculo acortado, el econ acá, como decís vos, el econ, está así. Y vos tocaste el econ, hagan el movimiento de inclinación, tóquense el econ, acá, tóquenselo, hagan este movimiento. Y bueno, obviamente, vamos a ver, si solamente tengo que estirarlo, voy a estirar el econ, estiro el econ, como uno de los músculos, ¿no? Hay un montón. Estiro y voy a tratar de enderezar la cabeza. Bueno, uno sabiendo la función de cada músculo, lo puedo trabajar en un plano tridimensional, porque en realidad se trabaja en los tres planos. En un plano frontal, en un plano anteroposterior y en un plano transversal. Trabajando todo en los diferentes planos, yo puedo mejorar. Y no voy a fortalecer, chicos, el lado contrario. Si yo estoy inclinado hacia un lado, no voy a fortalecer acá. Voy a estirar acá. ¿Se entiende eso? Sí, ahora sí. ¿Sí? Hay que estirar siempre, chicos, y estirar lo que está cortado, no fortalecer lo que no está en lo que está estirado. Pues si yo fortalezco acá, y acá está cortado, y fortalezco esto, y hago fuerza para acá, esto está cortado y acá está elongado. Si yo fortalezco esto, la columna que está en el medio sufre mucha compresión. Porque está cortado de un lado y estoy comprimiendo del otro. Imagínense lo que le pasa a la vértebra o al disco, que está en el medio. El disco está en el medio. ¿Entiende lo que voy? Nada, esto es tratamiento, esto es lo que hacemos los kinesiólogos, y es un poquitito para darle a ustedes una idea de que es importante fortalecer muchas veces mucha parte del cuerpo, pero a nivel de la columna es conveniente siempre el estirar, más que elongar, más que fortalecer. Hay que elongar, Eso es lo importante de elongar, el lado que está acortado. Che, si de un lado estoy caminando así, a ver, me fijo a ver cuáles son los músculos que están más acortados de este lado. Bueno, trato de estirarlo, de elongar, ¿Sí? Bien. Ahí vamos. Bueno, nada, acá tengo la rotación automática, chicos. Si yo me inclino hacia un lado, fíjense que el cuerpo vertebral va a mirar hacia el lado opuesto, ¿no? En este caso me puedo imaginar, a ver, si está de frente, ¿sí? En la columna lumbar, en este caso, yo me estoy inclinando hacia la izquierda. Si yo acá me inclino hacia la izquierda, va a mirar hacia la derecha. Acá está mirando de frente, tengo un alumno, un paciente de frente, inclino hacia la izquierda y miro hacia la derecha. Este cuerpo vertebral está de frente y estoy mirando mi panza, la parte de la pancita, está mirando hacia el lado contrario. ¿Se puede imaginar? Y en esa inclinación, si esa escoliosis está en la zona torácica o lumbar también, siempre, si hay una escoliosis, si hay esto, se genera una jiba ahí, ¿ven? Está representado justamente por las costillas, ¿sí? Y esa jiba se nota mucho más en la zona torácica. También esa jiba se puede dar en la zona lumbar, chicos, en la zona lumbar, y esa jiba va a estar dada por las apófisis transversas y por los músculos paravertebrales, que se va a notar, hay una jiba no tan pronunciada como el tórax, como las costillas, pero sí se nota, la zona lumbar también. Esa es una evaluación, una prueba de Adams que hacemos los pros, para poder ver. ¿Cómo? ¿Alguien hizo una pregunta? No. Bien. Bueno, después, nada, sepan que en los diferentes movimientos del raquis, vamos a tener movimientos de flexión, extensión, inclinación y demás, donde el raquis lumbar tenemos, fíjense que tenemos en flexión, se van a flexionar el raquis lumbar nomás, ¿no? Después creo que entramos, todavía no llegué ahí. Pero voy a avanzar un poquitito más por el tiempo, porque me parece que todavía tenemos que ver pelo y demás. Fíjense los diferentes grados que tiene que haber en forma total y en forma parcial, tanto el cervical, dorsal y lumbar. Ahora vamos a ver quizás simplemente la zona lumbar, que ahora cuando lleguemos a la zona lumbar lo vamos a ver un poquitito mejor. Bueno. Disculpe, me Sí. decía, vete yo a papá, tipo. Corte, chicos. Joaquín, no sé, ¿tenés activado el micrófono? Sí. Listo. Ahí está. Gracias, Agus. Nada, en la inclinación también hay diferentes angulaciones que
se pueden medir en forma global y en forma parcial también, en una inclinación lateral. Bien, sepan también, estudien los ángulos, estos son los ángulos de rotaciones que hay en la zona lumbar. ¿Sí? Acá tenemos las rotaciones totales de toda la columna lumbar, 5 grados, de la columna torácica tengo entre 35 y 40 grados, y a nivel cervical, junto con el atlas y la cabeza, fíjense a nivel cervical, como esa rotación es bastante amplia, ¿no? De 50 grados, que tiene mucha movilidad. Y bueno, fíjense desde el sacro, cómo puedo llegar a rotar hasta 90, 95 grados, desde la pelvis, ¿no? Desde abajo, chicos, desde el sacro hasta el atlas, fíjense cuánto puedo llegar a mirar, ¿no? 90 grados, miro un montón. O sea que si yo sumo los 90 grados más los 90 del lado contrario, miro hasta 180 grados, hacia un lado y hacia el otro, ¿no? Hacia la derecha, hacia la izquierda. Bien. Profe, Sí, perdón, en cervical eran 50 grados, ¿no? La rotación. sí, solamente cervicales. Bueno, gracias. No, pero si yo le sumo cervical más torácico más lumbar, llegan hasta 95 grados. Ah, Eso es lo que me está diciendo este dibujo, ¿no? Mirá. Yo acá parcialmente cervicales solo. O sea, cervicales solo, ¿qué quiere decir? Yo dejo el tórax fijo y miro solamente cervicales. Ahí. Ahora, si yo miro, roto el tórax, ¿no? Acá, roto el tórax, muevo la columna lumbar y demás, suma entre 90 y 95 grados. ¿Sí? Es total. Parcial es como que tengo que dejar muy fijo la zona torácica para que sea parcial los movimientos. Que sería esto, ¿no? De acá voy a llegar hasta 90-95 grados desde la base del sacro cuando roto y miro hacia un lado hacia el otro. Bueno, acá tenemos la cintura pélvica, chicos. Vamos a ver un poquitito. La pelvis está constituido, ¿sí? Por el sacro y por los dos coxales. Bien. Ahora a ver si tenemos acá. Bueno, toda la cintura pélvica está dado justamente por los dos ilíacos o coxales, que es lo mismo, más el sacro. El sacro, obviamente, que pertenece al raquis, ¿no? A la parte final del raquis. Y los coxales, podemos decir que pertenecen al miembro inferior. Ahora fíjense que los dos coxales junto con el sacro forman la pelvis, que es la cintura pélvica. Esa cintura pélvica, tanto en el hombre como en la mujer, tienen diferencias. En la mujer generalmente es una pelvis más ancha, justamente. ¿Por qué más ancha, chicos? Es más ancha porque está adaptada justamente para gestar a un bebé. En cambio en el hombre es más estrecha esa cintura y tiene relaciones con diferentes alturas con respecto a la columna lumbar. Sepa que la función de gestación, del parto y demás hace que esa pelvis de la mujer sea más diferente a la del hombre, obviamente que es más ancha. Bueno, ahí tenemos las diferentes. Ahí tenemos la del hombre, la de la mujer, que es mucho más ancha. A ver. Bueno, estas son las diferentes articulaciones que va a haber. A ver. Esperen que quiero avanzar un poquitito más. Recuerden que la pelvis va a ser el centro, ¿no? Porque la pelvis está formada por este coxal o ilíaco, ¿no? El ilíaco del lado izquierdo, el ilíaco del lado derecho. Y el sacro, que está en el medio, que es la parte final de la columna. Fíjense cómo esas fuerzas, las fuerzas de la columna, se distribuyen por el sacro y se encuentra con la fuerza de reacción que viene desde el fémur, ¿no? Desde el apoyo, bipedestación, hay una fuerza. O sea que está adaptado esa línea de fuerza, la forma que tiene la pelvis, para poder soportar esas dos líneas de fuerza que vienen desde arriba y la que vienen desde abajo, ¿no? ¿Cómo se distribuyen? Se distribuyen hacia el pubis, ¿bien? Se distribuyen hacia la articulación de la cadera, ¿bien? La coxofemoral, y también a las articulaciones sacroiliacas que tenemos acá, del lado izquierdo y del lado derecho. Y también al lodisco, ¿no? Bien, y en esa distribución de fuerza y que dijimos, la articulación
sacroiliaca también hay una distribución de fuerzas, y fíjense que el sacro, junto con los dos coxales, también está reforzado por los ligamentos sacroiliacos posteriores y los ligamentos sacroiliacos anteriores. A ver, este dibujito de alguna manera representa como que el sacro está sostenido por esos ligamentos sacroiliacos posteriores, ¿no? Y son muy fuertes. Hay unos ligamentos ahí porque el sacro de alguna manera tiene muy poquitito de movimiento con respecto a la articulación sacroiliaca. Ahí hay un ligamento interóseo que hace de función de eje con respecto a los movimientos del sacro en nutación y contranutación. O sea que esa articulación sacroiliaca, acá, fíjense que acá yo tengo el ilíaco del lado derecho. Yo tengo un ilíaco del lado derecho, una vista interna. A ver si ustedes se acuerdan cómo era el ilíaco. Una vista interna donde yo tengo las carillas auriculares del ilíaco y una carilla auricular del sacro. Las dos carillas auriculares, fíjense que acá se separó el sacro, ¿sí? Del lado, o sea que tienen la vista sagital, pero del lado derecho. Entonces, fíjense que en esa carilla auricular, porque tiene forma de oreja, ¿no? Por eso le pusieron carilla auricular, hay un brazo corto y hay un brazo largo ahí. Eso permite los movimientos de deslizamiento y permite los movimientos de nutación y contranutación, que generalmente esos movimientos del sacro se pronuncian más en el momento del parto, en la mujer. No menos importante es también el movimiento que hay en el hombre, también porque un pequeño movimiento en el hombre, pero bueno, en la mujer es como que se evidencia más justamente en el momento del parto, ¿no? Donde el sacro se genera movimiento primero de contranutación y después de nutación en el momento del nacimiento. Profe, yo tengo una duda. Sí. Las dos líneas de fuerza, entonces es una de la articulación sacroiliaca, ¿puede ser? ¿Y la otra? Las líneas de fuerza vienen desde arriba en la columna lumbar, ¿sí? Y otra que vienen desde abajo, desde el piso, que la transmite el fémur con tus pies, o sea, desde el pie, ¿no? Se transmite al astrágalo, a la tibia, el fémur, ¿no? Y el fémur la transmite a esta, o sea, la transmite a la pelvis, acá, mirá. O sea, este es el fémur, ¿no? Y el fémur la transmite. Hay un encuentro en la articulación de la cadera, ¿sí? Con la línea que viene desde arriba, y también la transmite al pubis, se transmite a la articulación sacroiliaca, al pubis y a la cadera. Sí, o sea, eso sería como, digamos, lo que se llamaría cintura pélvica. Todo esto es la pelvis, es todo esto, ¿sí? Y sí, es todo esto. Son los dos coxales más el sacro, esa es la cintura pélvica. Y acordate que cada coxal o cada ilíaco está formado por tres huesos que están fusionados, ¿sí? Que es el pubis, el isquión y el ilión. El ilión es una... No, esto es... A ver, no confundirse el ilión con... Está bien, uno dice el hueso ilíaco también, como el coxal. Hoy en día le dice coxal, pero no está mal dicho ilíaco, Pero bueno, ahora le sacaron el ilíaco porque el ilión hacía referencia justamente a esta parte del hueso, el isquión y el pubis, que son las tres partes que forman el coxal. Okay. Bien. A ver. Vamos a seguir, a ver. Nada, ahí vemos, chicos, fíjense que... a ver, si cuando más uno puede llegar a tener unas curvas más pronunciadas, ¿no? Como en este caso. Y en esa pronunciación de las curvas, fíjense la posición que adopta el sacro, que se hace más bien horizontal, y observen que cuando las curvas son menos pronunciadas, el sacro está más bien vertical, ¿lo ven? La diferencia, uno más bien horizontal y uno más bien vertical. Y en esas diferentes posiciones del sacro, hacen que, a ver si tengo el dibujito más abajo, no. Pero las fuerzas estas hacen que esa fuerza de presiones se traslade más hacia adelante. Cuando más horizontal está este sacro, esas presiones que vienen desde arriba, ¿no? Desde la columna lumbar, torácica, se trasladen mucha hacia adelante, ¿no?
Esto puede generar muchos problemas, obviamente, generan hernias discales y demás. Bien, a ver, ligamentos iliolumbares, lío conjugado. Bueno, acá tengo, bueno, a ver, el sacro también estaba reforzado por la articulación sacroilíaca, estaba reforzado por los ligamentos iliolumbares, ¿sí? Superior y uno inferior, los ligamentos conjugados, ¿sí? Sacroilíacos conjugados, tengo un ligamento sacrotuberoso, sacrociático, sacroespinoso, sacrotuberoso, ligamentos sacroilíacos posteriores, que eran todo estos conjuntos que tenemos acá, y los ligamentos sacroilíacos anteriores, que lo tenemos acá en la vista anterior. Ahí tengo el sacroespinoso y el sacrotuberoso. Bien, y todos estos controlan los movimientos de nutación y contranutación. Bien, los movimientos de nutación y contranutación son movimientos que se dan en el sacro y que se dan en el ilíaco, no es solamente en el sacro. Bien, el de nutación, fíjense, acá nosotros tenemos, este es el movimiento de nutación. Bien, nutación quiere decir que la base se va hacia adelante, la base del sacro, que es esta parte, la parte más superior, se va hacia adelante, cabecea como un cabeceo, y los ángulos inferolaterales, ¿sí? Del sacro, esta parte, se va hacia atrás. Y los ilíacos también lo mismo, la cresta ilíaca, ¿sí? se va hacia adentro, ¿sí? Es como una rotación medial hacia adentro, y los isquiones se separan, o sea que acá se acercan las crestas ilíacas de los dos lados y los dos isquiones se separan. O sea, todo esto es la sumatoria de la nutación. Y lo contrario sucede en la contranutación, que sería esta figura que tenemos acá, ¿sí? Donde la base del sacro se posterioriza, y las alas ilíacas se abren, y los isquiones se cierran. Ese es el movimiento de contranutación. Bien, fíjense que en esos dos movimientos no tengo una apertura superior, ¿sí? Que está dado justamente por el promontorio. El promontorio es este sector, la parte anterior de la base del sacro, donde esa apertura superior que está dado por el tubérculo, fíjense, por el pubis, entre el pubis y el promontorio hay una apertura ahí, ¿no? Que sería esta apertura que tengo acá, y hay una apertura inferior que se da entre el pubis y el coxis, ¿bien? Y esa apertura inferior, cómo van cambiando las aperturas, ¿no? Superior e inferior en los movimientos de nutación y contranutación. ¿Por qué? Porque cuando hay un movimiento de contranutación, la cabeza del bebé, ¿sí? se puede meter adentro. El bebé se encuentra en esta zona, ¿sí? De la fosa ilíaca, y cuando en un principio se forma un movimiento de contranutación donde se coloca la cabecita del bebé, y en el momento del parto, ¿sí? En el momento de nutación, de nacer, cuando se genera este movimiento donde hay más apertura, se agranda la apertura inferior y se cierra la apertura superior, ¿no? Eso es un poquitito a modo de ejemplo con respecto al movimiento del sacro. Fíjense los movimientos del eje. El eje del movimiento de nutación, el eje de ese movimiento del sacro está dado por este punto que está posterior, ¿sí? Se encuentra atrás con respecto a esta articulación auricular, y donde los movimientos de nutación y contranutación se realizan con respecto a ese eje. Bueno, la sínfisis del pubis también participa en los movimientos de nutación y contranutación y de las fuerzas que recibe los abdominales, los aductores inclusive, y cómo se pueden transmitir esas fuerzas en forma diagonal. Fíjense que los rectos del abdomen también generan los movimientos en la pelvis, los aductores también generan movimientos de anteversión. Bien, a ver acá, articulaciones. Bueno, los movimientos fíjense que los movimientos de la pelvis, nosotros decimos que el movimiento cuando vas para adelante, cuando saca cola uno, chicos, si uno saca cola, ¿sí? Vamos a decir que es un movimiento de anteversión. Y cuando uno mete cola o está sentado, se genera un movimiento de retroversión pélvica. ¿Bien? Uno mete cola, es retroversión pélvica, y si uno saca cola, se va el ilíaco hacia anterior, es un movimiento de anteversión.
Nada, fíjense en este dibujo que en los movimientos cuando yo me apoyo sobre una pierna, ese ilíaco, esa articulación, hay movimientos de deslizamiento en esta articulación del pubis, y baja todo este segmento, ¿sí?, de la pierna contraria. En los movimientos cuando yo estoy en decúbito dorsal hacia el costado, bien, cuando yo estiro la pierna, este ilíaco se va hacia anterior, se aumenta la lordosis lumbar, y cuando flexiono la pierna, fíjense, se rectifica la columna lumbar. ¿Por qué? Porque flexiono y se genera un movimiento de retroversión de la pelvis. Si yo flexiono el coxal, el ilíaco va hacia retroversión, como que meto cola. Y si yo estiro la pierna, se aumenta la lordosis lumbar. Bien. Bueno, nada, acá después vamos a ver, bueno, esto lo vimos, ¿no? Los ligamentos sacroespinosos, sacrotuberosos y demás, cómo se tensan los diferentes movimientos. A ver, bueno, por ahora esperen que quiero avanzar un poquito más. Bueno, esto de perineo femenino, esto lo pasamos. A ver. Ahí están las aperturas, todo el canal de parto, todo el canal de parto por donde va a estar en la posición. Bueno, aquí tenemos la cavidad, ¿no? La apertura superior. Esperen masculino, esperen que podemos avanzar un poquitito. Bueno, raquilumbar. Y nos quedaba el raquilumbar, que es, habíamos dicho, ¿no?, que era la unión entre las 5 vértebras lumbares. Fíjense que esa unión de las está en esta zona, la región posterior, ¿sí?, inferior de la espalda, que es una lordosis lumbar, que esa lordosis, la concavidad, como habíamos algo ya hablado, mira hacia posterior. Tenemos diferentes ángulos. Tenemos el ángulo sacro, que ahora lo vamos a ver el dibujito, el ángulo lumbosacro y el ángulo de inclinación de la pelvis, que son ángulos que se toman para tener, a ver si están acá está. Bien, fíjense que este ángulo, estos ángulos se miden en una vista sagital, una vista lateral, bien. Nada, fíjense que el ángulo lumbosacro se va a trazar en el medio de la columna de la vértebra L5, ¿sí?, con la parte medial, la parte bien medial, digamos, una central, ¿no?, de alguna manera, la parte central del sacro, y ese ángulo va a medir entre 140 grados, o sea, este ángulo lumbosacro se traza una línea que pasa por el medio, ¿sí?, en una vista sagital, por el medio del L5 y por el medio del sacro, y ese ángulo mide aproximadamente entre 140 y 145 grados. Después de otro ángulo, digamos, dentro de los parámetros normales, ¿no?, otro ángulo que se mide es el ángulo sacro. El ángulo sacro, se traza una línea tangente que pasa por la base del sacro con respecto a la horizontal, y ese ángulo mide aproximadamente 30 grados. O sea que si el sacro está más horizontal o más vertical, este ángulo obviamente se va a modificar. Bien, si está más vertical va a medir menos, si está más horizontal va a medir más ese ángulo. Bien, y después tenemos el ángulo de inclinación pelvis, de la pelvis, donde se va a trazar una línea desde el promontorio que pasa por arriba del pubis con respecto al horizontal. Ese ángulo aproximadamente también, ¿no? Tenemos un ángulo aproximadamente que, bueno, algunos autores lo cambian, algunos dicen 50 grados, otros dicen 60 grados, pero bueno, acá según Capaci dice 60 grados. Bueno, vamos a tomarlo así. ¿Esos ángulos para qué sirven, profe? Y justamente es para ver la alineación normal, porque si se modifican estos ángulos, va a haber una desalineación hacia arriba de la columna lumbar y puede generar hernias discales. Si uno ve la placa de costado y ve que hay un desfasaje y bastante pronunciado de los ángulos, bueno, muchas veces lo que se observa, chicos, es que el ángulo lumbosacro o el ángulo del sacro
generalmente está aumentado entre 45 y 50 grados cuando hay hernias discales. Hay una hiperpresión del disco intervertebral, nivel L5-S1 o L4-L5. Eso me trae muchos problemitas a nivel lumbar. Para eso sirve justamente, para poder ver el origen de las hernias discales. Que no todas las hernias discales uno dice, uy, qué mala suerte, entre comillas, ¿no? Qué mala suerte, uno tiene una hernia discal, pero esa mala suerte está relacionada justamente con la postura, donde se puede modificar la postura, ¿sí? Y a medida que modifica la postura va a mejorar obviamente esa hernia discal. ¿Por qué? Porque modifiqué la referencia de estos ángulos fisiológicos. Me voy a acercar más a los ángulos fisiológicos para que funcione mejor esta columna lumbar. Obviamente que si funciona mejor la columna lumbar, va a funcionar mejor la columna torácica y la cervical. Ahora fíjense que cualquiera que tenga dolor lumbar también va a tener un dolor cervical. Qué casualidad, porque dice, che, me duele la cervical, y lo más probable es que le duele la lumbar también, porque está todo en conjunto, en comunicación, tanto ligamentoso como muscular. Observen eso, bueno, y eso tiene que ver justamente, para eso va a servir los ángulos, para ver bien los ángulos que tiene. Más o menos, chicos, no tiene que medir justo 30 grados, 35, a ver, 40 puede medir, bueno. Pero cuando un ángulo mide ya, no sé, 60 grados, dice, bueno, no, va a llamar la atención y ahí aparecen los problemitas a nivel lumbar. Y eso ahí siempre tenemos que hacer extensión para achicar los ángulos. Para poder, claro, a la normalidad. Claro, sí, está bueno observar todos estos ángulos. ¿Para qué? Para poder decir, a ver, che, ¿qué grupo muscular me están sosteniendo la posición de la pelvis o del sacro en una nutación? El sacro está más en nutación. Y bueno, ¿cuáles son los músculos que me están sosteniendo al sacro en esa posición? Bueno, son estos músculos, porque están acortados. ¿Y qué dijimos que hacemos cuando los músculos están acortados? ¿Qué hacíamos? Los tiramos. Los tiramos. Simple. Entonces vamos a mejorar. Fíjense que todo va a estar en relación con eso. Y usted tiene una herramienta más que importante ahí, ¿no? En la prevención de todo esto. No son terapeutas así, pero van a decir, che, voy a mejorar bastante. Y sí que van a mejorar, ¿cómo que no? Obviamente tiene que estirar bien y tiene que saber qué músculo, por eso van a estudiar bien la función y demás. Lo importante que es justamente estirar un músculo y saber de dónde hasta dónde va. Uno puede estirarlo bien. ¿Sí? Bien. Ahí habla un poquitito de las láminas, que tenemos las diferentes partes, ¿no?, de la columna lumbar. Recuerden que esta columna lumbar, los cuerpos vertebrales son los más voluminosos que hay, digamos, y el sacro también, ¿no?, que hay en toda la columna. Los cuerpos vertebrales son bastante voluminosos. ¿Por qué son voluminosos? Porque son justamente los que están soportando todo el peso que viene desde la región cervical y torácica. ¿Bien? Fíjense que las espinosas son bastante cuadriláteras, son diferentes. Las apófisis articulares superiores miran hacia adentro y hacia atrás, y eso hace que el movimiento sea bastante restringido. Los movimientos de rotaciones son bastante restringidos. Son los que menos movimiento va a tener, justamente a nivel de rotación. Ahí tengo, bueno, todo el arco posterior, los pedículos, las apófisis transversa, las apófisis articulares inferiores. Fíjense el dibujito donde, a ver si tengo el otro dibujito más abajo, ¿no? Bueno, vamos un poquito más abajo acá, chicos. Miren, acá tengo una vista sagital de las vértebras con todo el arco posterior, el cuerpo vertebral, bien, el ligamento cigoapofisario, o sea, tengo una articular superior, una inferior, los ligamentos. ¿Levantaron la mano? ¿Quién levantó la mano? Sí, no, Gustavo, te decía que hagamos un recreo 15 minutos sí. Y después seguimos. Sí. Y 45. Dale. Bueno, chicos, hacemos un recreo de 15 menos cuarto.